Arratsaldeon denori, muy buenas tardes a todos. Y bueno, vamos a dar comienzo a la jornada, a la mesa redonda sobre drogodependencia dentro del paraguas de actividades de El Grito de la Calle. Os voy a presentar a quien tenemos hoy aquí en la mesa con todos nosotros. Por un lado, ahí en la esquina está Teresa Maura, que es médico y presidenta de Médicos del Mundo Euskadi, también voluntaria en diferentes proyectos de Médicos del Mundo. Ha colaborado en la dirección y la elaboración del mapa sanitario de la población extranjera del País Vasco y, desde luego, estoy convencida de que nos va a dar un testimonio de grandísimo interés sobre las estructuras, sobre los hábitos de consumo y de dependencia de drogas desde los 80 hasta la actualidad. A mi lado tengo a Daniel Rojo, ex politoxicómano, ex delincuente, que es un testimonio de primerísima mano sobre, bueno, él mismo lo explicará, ¿verdad?, sobre el consumo, sobre la vida en las cárceles. Dani ha publicado dos autobiografías noveladas y ahora mismo está preparando ya la tercera parte de su autobiografía con proyecto de llevarla al cine. Con ganas de verla estamos, Dani. Así que vamos a disfrutar mucho de ellos dos. Decir que Udarriaga García Uribe era la tercera invitada en esta mesa redonda, pero muy desgraciadamente no puede estar con nosotros debido a un contratiempo personal. En su lugar estoy yo, que no soy especialista en el tema, pero estaré engrasando un poco en la medida de lo que pueda la conversación. Yo soy Mary Cuesta, comisaria de la exposición Kinkis de los 80, Cine, Prensa y Calle, que es la exposición principal del Grito de la Calle. Así que yo creo que podemos empezar a escuchar a cada uno de ellos un ratito y después entramos, si os parece, en debate. Teresa, tú misma, primero. Muchas gracias. Muchas gracias a Mary por pensar en organizar un debate sobre drogadicción y especialmente por acordarse de Médicos del Mundo como una organización que tiene algo de experiencia en este tema. Y quiero contaros que el fenómeno de las toxicomanías se impuso con un tema de actualidad en la agenda política al inicio de los 80, y en aquella época el consumo de drogas era normalmente, especialmente heroína, y se consumía mucho más era un consumo escondido y en las casas y sobre todo en los estratos sociales más privilegiados. El boom vino con el paso de poco tiempo, pasó de repente a la calle, apareció el consumo en la calle, se consumía en la calle, se traficaba en la calle y la gente evidenciaba su consumo en la calle. Eso significó que el consumo se generalizó, pasó de un grupo social a hacerse totalmente general. Esto pasó en un contexto sociopolítico que no nos puede parecer muy raro, porque había un desencanto social de las instituciones, había un momento de crisis industrial y enorme cantidad de paro que hacía que ese desencanto llevara a la gente a meterse en el mundo de las drogas como una manera de no afrontar la realidad. Con el paso del tiempo, las personas que se inyectaban han ido evolucionando. Y al principio, sabemos que eran personas que tenían un consumo activo de muchos años. Primero empezaron a consumir heroína, después consumían cocaína, consumían, generalmente son politoxicómanos, consumen todas las sustancias legales e ilegales, las pastillas, las benzodiazepinas, todo tipo de sustancias más las ilegales. Y el consumo de todas estas sustancias empezó a dar unos síntomas de tipo psicológico y trastornos de ansiedad y síntomas psicológicos, además de las sobredosis y todos los otros problemas asociados. En aquella época se empezaron a hacer estudios para ver cómo afrontar esta situación y una de las primeras cosas que llamó la atención era la situación de extremada vulnerabilidad y exclusión social que tenían estos colectivos que consumían en la calle, vivían en la calle y empezaron a ser atacados por el SIDA. Empezamos a conocer, a oír hablar del SIDA, a ver los estragos de esta enfermedad en una población que nos parecía
hasta ese momento que solo tenía un problema, que era el de las drogas. Ahora muchos de ellos tenían el problema de infecciones, SIDA y otras enfermedades, y sobre todo un enorme deterioro personal, físico y social. Rompen con sus familias, rompen con la sociedad, abandonan su vida. Entonces era una situación a la que la sociedad tenía que afrontar. Entonces la sociedad empezó a modificar un poquito y se empezaron a crear los servicios de intervención dirigidos a reducir el consumo de drogas, tanto a nivel individual y sanitario. Empezamos a hablar de los temas de reducción de riesgos y daños, de los intercambios de jeringas, del reparto de material para el sexo seguro. Las farmacias empezaron a colaborar. Estamos hablando de hace muchísimos años, en el reparto de metadona, los intercambios de jeringas. Todo eso fue pues poco a poco una adaptación. Hubo que adaptar, hubo que pensar en que esta gente que estaba todo el día en la calle necesitaba centros de día, centros también para dormir, centros de noche. Y esto no se hizo de una manera fácil y sencilla, porque los cambios sociales llevan mucha adaptación, y para crear un centro de noche hubo sus muchísimos problemas. Al final se creó Goncha. Bueno, estos servicios empezaron a demostrar su idoneidad, que realmente hacían que la exclusión fuera menor y los riesgos que corría esta población también eran menores. Y en ese marco, Médicos del Mundo, que es una organización internacional y asociación de voluntariado, pensó que podría hacer, y con todo su bagaje de conocimiento de trabajar en la calle con poblaciones usuarias de drogas, personas que están sometidas a prostitución y inmigrantes, que eran nuestros principales campos, proyectos de trabajo, teníamos bastante experiencia de lo que era la exclusión y lo que eran los riesgos y la vulnerabilidad de todas estas personas. Entonces se empezó a idear la idea de la necesidad de un recurso como una sala de consumo. Esto ya sonó muy nuevo y se hizo de una manera, creo yo, de una manera muy pionera y muy creativa, porque se hizo abordándolo desde todas las áreas que se puede abordar, desde las propias personas consumidoras, indagando qué necesitaban, qué buscaban, qué recurso les hacía falta. Se trabajó con las autoridades, con los vecinos, se trabajó con los medios de comunicación tan importantes para que la población acepte o rechace cualquier proyecto, y entonces, a base de reuniones, a base de trabajos de muchísimo tiempo y en el que participaron mucha gente, por fin abrieron la sala de consumo, que fue la tercera en el Estado español. Antes había abierta una en Madrid y otra en Barcelona, pero estas dos anteriores estaban abiertas no en el centro de la ciudad, estaban abiertas en barrios muy periféricos y donde había una vida muy marginal y unos consumos una vida muy marginal y unos consumos muy brutales. Sin embargo, la sala que Médicos del Mundo ideó abrir y abrió está en el centro de Bilbao, enfrente de la Arriaga y en la primera parte de la calle Bailén. Pues aquí traigo el libro de cómo se abrió, recoge todos los testimonios de cómo se abrió, y es un edificio emblemático de Bilbao. Ahora ya hay mucho más emblemáticos con el nuevo Bilbao, pero entonces era muy emblemático. Quiero decir que la sala de consumo, a estas alturas, después de 8 años de trabajar, 365 días al año, porque una de las cosas que pidieron era que estuviera abierta todos los días, lo cual es durísimo de llevar a cabo y mantener,
hemos atendido, o los compañeros, los voluntarios, han atendido a 2.800 personas distintas. De ellos puedo decir que un 17%, 15% son mujeres, son mayoritariamente hombres los que van. Y hemos tenido, yo creo que la gente que me ha precedido en las juntas directivas y todas las personas que han participado han tenido una flexibilidad y una habilidad, porque se creó primero una sala de fumado o de inyectado y esnifado, y posteriormente, por la demanda de la gente, se creó una sala de fumado, que realmente es la única sala que tiene una sala de fumado, además. Y poco a poco se ha ido adaptando a las necesidades de las personas usuarias, que la toman como una sala, como un recurso suyo, realmente. La sala no es un lugar solamente para consumir drogas ilegales que ellos compran en la calle, vienen y las consumen en una situación de supervisadas, higiénico, es decir, pues con material higiénico y en unas condiciones lo más saludables posibles dentro de lo que significa, ¿no? También colaboramos en educación sanitaria, hacemos cursos, talleres con ellos, hacemos prevención del VIH, de la hepatitis, y además de eso queríamos aportar un plus de conocimiento de otras salas de consumo a nivel internacional, qué consumos hay en otros países del mundo, y establecimos contacto con países de todos los continentes y establecimos una reunión. Se hizo la primera reunión internacional de salas de consumo, que son unas 16 salas las que participaron, europeas, de Australia, de América, de Canadá y de Europa, vamos. Y de estas reuniones pues hemos sacado muchísima información de otros consumos, otras situaciones, y conocer un poco la perspectiva de la droga a nivel mundial. Trabajamos dentro de ese espacio cerrado que es la sala, que es un microcosmos en el cual podemos observar muchos datos y consumidores, pero no nos quedamos en ese observatorio interno, sino que también hacemos un trabajo en la calle. Es decir, hacemos un trabajo de salir con material de intercambio y material de reducción de riesgos y daño, y para recoger material que pueda ser problemático en la calle, ¿no? Y se hace el trabajo en los sitios donde hay consumos, donde hay intercambios y donde hay consumidores, para saber quiénes son los perfiles de los consumidores, qué consumen, qué situación tienen de conocimiento de los recursos sociales, si están en la calle, por qué están en la calle, por qué consumen en la calle, todo este tipo de asuntos. Todo esto lo aportamos no solo como conocimiento nuestro, sino para aportarlo también a las administraciones y reclamar de las administraciones el que haya recursos adaptados a todas estas poblaciones. Lo que pasaba en los 80, que he dicho, la crisis industrial, la mezcla de la crisis industrial, la desilusión de la juventud, esa falta de futuro, esas ganas de experimentar, y aparece la droga y de repente se extiende, vemos que puede tener ciertos paralelismos con la realidad de hoy en día. Existe crisis, existe problema laboral, existe desilusión. La desilusión de los jóvenes por la política pues es manifiesta. Entonces yo creo que aquí sería muy interesante debatir qué podría hacer la sociedad, o qué debemos hacer como sociedad para modificar las cosas y que la gente podamos vivir en un mundo mejor, y no sean las drogas ese sitio donde volver a refugiarse en momentos de dificultad. Tenemos la enorme suerte de tener aquí a una persona que es una persona que ha pasado por todo y que tiene la suerte de poderlo contar, de estar así de bien, y que además nos va a contar en primera persona, porque yo
soy nada más que una testigo observadora o estudiosa del tema. Y muchas gracias a todas y a todos por estar aquí, porque sin vosotros pues no haríamos nada, y lo que queremos es eso, debatir y oíros. Muchas gracias. Bueno, Teresa, pues muchas gracias. Y ahora pasamos a escuchar a Daniel Rojo. Bueno, hay un hierro aquí en medio y a lo mejor oír ruidos. De entrada, saludaros a todos por estar aquí con nosotros compartiendo esta velada. Teresa ha hablado mucho de su trabajo de su asociación. Gracias a estas asociaciones, estas asociaciones salieron porque hubo un problema social. Hasta que la sociedad no vio que había un problema con la droga, nadie actuó en estos momentos. Yo me acuerdo, por ejemplo, en el 78 llevaba 3 años enganchado y me dio por desengancharme, me metieron en un psiquiátrico. Me querían tratar como a un alcohólico. No había ningún control de toxicomanía. ¿Por qué? Porque aún la sociedad no estaba preparada para eso, porque en la sociedad, lo que ella decía, había droga, por supuesto que había droga en los 20 y en los 30, pero en una burguesía alta, con dinero, y estaba muy escondida. Si yo vengo a reflejar un poquito ahora la parte del finales del 70 y principios del 80, ¿por qué entró esa droga en nuestra sociedad? No solo entró la droga, entraron muchas influencias más. Pensar que nosotros, y por lo que veo hay gente que ha vivido ese momento, en el 75 murió Franco. 72-75 era el deblaquen, la caída de Franco, estaba postergado en la cama, la sociedad estaba viendo que iba a salir así como antes tú has dicho que ahora la juventud no estaba implicada en la política. En aquella época fue la juventud la que estaba metida en la política, porque era la que quería, los estudiantes sobre todo, era la que quería desbancar, igual que en París pasó en mayo del 68, en España pasó también. Cuando murió Franco es cuando se quitaron esas cadenas, que los chavales salieron a la calle a decir lo que había, pero claro, ¿qué pasaba? Esos chavales que hasta entonces solo teníamos la educación católica que nos habían dado en los colegios, abren esas puertas, muere Franco, abren las fronteras y empiezan a venirnos influencias anglosajonas, americanas, francesas, y ahí es donde pasan más cosas, pero esas influencias, igual que no podíamos leer a William Burroughs porque no venía un libro de él aquí, pero claro, yo con 15 años me leía a William Burroughs yonki, que te hablaban de morfina, te hablaban de heroína como una cosa normal. Eso poniendo un ejemplo, que habían 50.000 libros más. Si nos ponemos en la música, en los años 75, Patti Smith, Lou Reed, Rolling Stone, podría estar diciendo nombres y nombres de la música que sonaba en aquel momento, que todo eran canciones, horses, caballo, todas referencias, los Rolling Stone, ¿cuál tenían? Blue Sugar, ¿no? Todos, no había una canción que no sonara en aquel momento que no te hablaba explícitamente de la droga y del sexo y del rock and roll. Entonces, hubo una generación, la nuestra, la que nacimos en los 60, que en el 75 éramos jóvenes adolescentes que nos creíamos hombres y tuvimos esa influencia musical, literaria, que era muy buena para la sociedad, porque gracias a esas influencias la sociedad fue para adelante. Vino la transición, vino la política, vinieron los partidos políticos, vinieron las instituciones, aún vosotros no, fue más adelante, porque hasta que la sociedad no se dio cuenta realmente que la droga había entrado en todos, en cada uno. Tú lo has dicho, que entró yo creo, por experiencia propia, yo no vengo de una familia marginal, no millonaria, pero sí de una clase media acomodada, trabajadores. En los 70 quien trabajaba se ganaba dinero. Entonces mi padre era eso, un trabajador, un emprendedor. Yo no necesitaba dinero para vivir, pero sí que me tocó esa parte de esas influencias, y yo quería ser como los ídolos que veía. Igual que me pasó a mí, le pasó pues a muchísima gente. Como bien habéis dicho, yo me creo un ser afortunadísimo por estar aquí explicando lo que puedo explicar, porque
por ejemplo, en las novelas que explico, en la última, la segunda novela, Confesiones de un gángster, hay 150 personajes, 130 están muertos. Si una de las cosas que tú me estás diciendo, ¿no?, el que estáis trabajando con la gente que ahora está enganchada, que tiene problemas, yo con ellos no trabajo. Y no porque no crea en ellos, sino porque con ellos trabajo solo con mi actitud. Yo creo que ya les marco lo que hay. Yo trabajo con los jóvenes. A las cárceles de jóvenes sí que voy a trabajar porque creo que a esos jóvenes sí que se les puede enseñar que hay salida, que se puede salir de todo eso, que todo... Entonces, comprendo también que hay que pelearlo, ¿vale? Pero esto ha venido, que claro, yo me acuerdo de las cárceles cuando los funcionarios eran, no quiero decir una palabra mala, pero bueno, malas personas en el sentido de que no venían a la cárcel para reinsertarte ni ayudarte. Lo de los educadores y el problema de la droga o el SIDA no lo tocaron. Por ejemplo, lo del SIDA hasta el 85, que Rojuso no murió, nadie sacó el tema del SIDA en la sociedad y estaba desde el 83. Pero en cambio, como nadie había dado la cara, pues se quedaba callado. Pero en las cárceles, cuando en el 85-86 nos hicieron las pruebas, el 95% de la población reclusa teníamos anticuerpos. Claro, no habían jeringuillas, lo que tú dices de jeringuillas para repartir, eso ha pasado a partir del 90. Todos los 80, igual que en la política hubo una transición, en las cárceles y en la delincuencia ha pasado lo mismo. Al decir cárceles y delincuencia hablo de droga, porque el 90% de las personas que ingresaban en la cárcel en los 80 eran drogadictos, toxicómanos, y hacían esos delitos influenciados por las drogas. Hoy en día, si nos ponemos estadísticamente a ver qué gente hay en las cárceles, de entrada el 70% es inmigrantes. Entonces, el problema no está ni en las drogas ni en el delito, sino está en las fronteras. Pero bueno, eso es otro debate. Volvamos a los 80. Entonces, ya te digo, yo, por supuesto, hablo siempre desde el punto de vista personal, no hablo estadísticamente, puedo hablarlo por referencia de otras personas, pero yo hablo siempre de lo vivido. Entonces, ya te digo, a mí, claro, yo ahora estoy muy contento por todo lo hecho, pero también estoy contento por todo lo que veo que hay de avanzado en el sentido de esto, hay, no la vuestra, hay inmunidad de muchísima gente con ganas de ayudar. Yo mismo diré que cuando salí en el 96 yo no salí directamente a la calle, a mí me llevaban a una granja de desintoxicación, que no es que tuviera que desintoxicarme, sino es como un previo antes de dejarte salir a la calle, te dejaban salir a un sitio para que tuvieras un poco de contacto con la sociedad y a ver si de verdad no consumías y podías. Eso, ponen centros de hoy lo tengo mal, no me sale, desintoxicación. Y no es desintoxicarte porque de la cárcel, aunque yo en concreto sí salía tóxico, pero en estos centros lo que hacían era apoyarte para ayudarte a la salida. Yo, por ejemplo, en estos centros aprendí, que creo que me ayudó mucho, porque en la cárcel lo único que aprendí es a delinquir más. Queda muy típico y mítico, pero es así. Tú entras una primera vez en la cárcel, yo entré por un atraco, ya estaba con un delito grave, pero si esa misma persona que entra por primera vez es por un tirón, va a estar con todo el mundo. No había clasificación de presos, hoy sí, pero entonces no, hoy todo el mundo iba al mismo sitio. Entonces el que tiraba un tirón estaba con el que traficaba, con el que asesinaba, con el que atracaba, entonces sin querer era una escuela. Sin querer en el sentido de que el delincuente que entra a la cárcel, si de verdad no va para delincuente, con la primera vez le vale y lo deja. Pero es que no éramos delincuentes, éramos toxicómanos. Ese es el gran problema de la delincuencia de los 80. Ahora se ha derivado a otras muchos, pero en aquel momento era un problema social porque no había familia en la sociedad que un hijo, un hermano o alguien no hubiera jugado con la droga. Y al jugar con la droga
al principio fue delincuencia, pero ya a partir de finales de los 80 entra pues eso, el gran boom. Y digo boom porque fue una noticia a gran escala, que fue el SIDA. Lo tenían ocultado ahí, fue saliendo y fue boom porque fue de golpe y porrazo. Digo, uy, ¿cuántos hay? ¿No? Porque hacía años que ya estaban y lo tenían oculto, ¿no? Entonces, hasta que no se dieron cuenta de todo eso, no pusieron medios. Pero bueno, eso lo veo normal. En las cárceles solo no habían terapeutas, no había clasificaciones de preso, no había psicólogos, solo había régimen. Eran personas que estaban ahí para que no nos fuéramos, no para cuidar que estuviéramos bien o que tuviéramos respeto por uno mismo. No, estaban para eso. Hasta que no vieron que el 90% de los que estábamos ahí estábamos porque estábamos consumiendo drogas. Entonces, no es que me quiera quitar o quiera quitar a estos delincuentes culpa. Claro que hacíamos culpa y creo que lo hemos pagado, y muchos con su vida. Pero nos metimos en la delincuencia por las drogas, no porque queríamos ser delincuentes. A mí no me educaron para ser delincuente. Yo fui a colegios normales y mi propio hermano salió normal. Yo, en cambio, me gustó experimentar y tiré. Por eso te digo que todo esto es muy relativo. Lo importante, como yo digo, es estar aquí para explicarlo. Hoy en día, lo que tú decías de paralelismos, los hay muchos muy iguales, pero con una gran diferencia, en el sentido de hay paralelismos muy iguales de información. En el 75, a la que nos abren las fronteras, entra una gran información. Ahora, con el Internet, tenemos una gran información. Esas dudas que nos dan la información es el paralelismo que hay. Pero los jóvenes, hoy en día, el no futuro que ven ahora no es el mismo, porque en aquella época no es que no hubiera no futuro, había desencanto por Franco. No como ahora, que llevamos 30 y pico años viendo a gente ahí que va haciendo, pero no termina de hacer. Entonces, ahora sí que hay desencanto con la política porque no creemos a los que hay. Pero en aquel momento no había desencanto. Entonces, ya digo, hay paralelismos, pero siempre con diferencias. Y bueno, creo que aquí estamos para esto, ¿no? Para hablar, debatir y... ya lo he dicho, creo que la base y el problema de la droga se tiene que atajar desde la educación de los críos. Pero la educación de los críos, hablo desde los 3 años. En el momento que un niño ya tiene 3 años, de los 3 a los 13, es fundamental lo que tú le estés dando a ese hijo. Porque si no, llegará con 13 años y querrá experimentar y querrá... hay una cosa que no nos la va a quitar, la droga ha estado toda la vida aquí. Las sustancias tóxicas han estado toda la vida. Los neandertales ya la utilizaban para conectarse con el más allá. Vamos a ver, entonces, no podemos prohibir las drogas. Tenemos que saber para qué están, para qué son, qué sirven, explicarlo, que cada uno sepa lo que hay y, oye, cada uno, cuando llegue a su edad, que sea adulto para saber lo que quiere. Y entonces, en eso estamos y en eso estamos peleando. Bueno, chicos. Muchas gracias. Hombre, yo creo desde mi punto de vista que, claro, que ahora sí que contamos con mucha más información con respecto a cómo se estaba en los 80, y quiero creer, no lo sé, ¿no? Pero me gustaría creer que en los institutos, colegios y tal sí que hay una información, una educación sobre las drogas para los chavales desde que son pequeños, ¿no? Mira, yo no tengo hijos ni primos pequeños, no lo sé, pero ¿es al así? decir esto, sí, yo creo que sí. Por ejemplo, doy un dato muy simple y volvemos a lo mío. Una vecina de mi bloque, solo que saqué la novela, la de Confesiones, una niña de 12 años, me vino, Dani y tal, y me hizo una entrevista porque era un trabajo del colegio.
Entonces, hay información en el colegio y además sobre cosas y temas candentes. Yo creo que ahora ha cambiado mucho en esto. Y sin embargo, ahora por experiencia con respecto a la, digamos, a la faceta más estética o icónica del fenómeno que es el cine kinky, ¿no? Que es lo que yo más controlo, en realidad en los 80 sí que se dio a través del cine precisamente y de la prensa, sí se daba una imagen de brillo, de éxito asociada al consumo de drogas, ¿no? Bueno, pues ahí tenemos todas estas películas taquillerísimas, Perros callejeros, El Pico, etcétera, Deprisa, que era cool, por así decirlo, ¿no? Claro. Tenía ese punto de, bueno, pues y bueno, es donde ganó realmente esteticismo, iconicidad, ¿no? Debido al cine. Y yo creo que ahora, como os digo, sí que tenemos mucha más información sobre el impacto de las drogas. Me interesa mucho saber... tenemos un estereotipo sobre el yonki, por así decirlo, ochentero, ¿no? O 70s, 80s, de heroína. Y sin embargo, bueno, la creencia popular, por lo que yo tengo entendido, es como que el consumo ha decaído. Sin embargo, sí que sigue habiendo ahora un consumo de heroína, ¿no? ¿Cómo es ese estereotipo social del consumidor de heroína actualmente? Porque no tiene nada que ver con el de los 80, supongo. No, claro. Claro, el estereotipo ese del kinky consumidor ignorante, terrible de las consecuencias de la droga, ese ya no existe. Yo creo que ahora la gente que consume conoce bien en qué riesgos se está metiendo. Aunque también creo que existe esa falsa creencia del yo controlo. Porque yo no creo que nadie, ni en aquella época de Dani también, ellos sabían que había gente colgada. Conocerían gente colgada, pero todos pensaron, seguro... Al principio no. No. Yo el primer mono que pasé, creí que era un resfriado. Me tiraba de 2 años metiéndome heroína y cocaína, me fui un verano con mis padres, me empezó a moquear la nariz y me encontraba mal, y yo creía que era un resfriado, para que veas que no sabíamos ni lo que era el mono. Claro. Perdona, hay que te interrumpiera. No, pero sí. ¿Cuál es el estereotipo social actual? Si es que lo hay. O sea, ¿cuál es el consumidor? Es que yo creo que no hay un estereotipo. No. Yo en la sala de consumo es la gente que consume de una manera de larga duración, enfermos ya crónicos, vamos a llamarles consumidores crónicos, enfermos crónicos, en que suele ir asociada a patología mental, quizá de inicio o quizá sobreañadida con el paso del tiempo, porque los consumos de cocaína pues van alterando un poco el funcionamiento cerebral y bueno, pues acaban teniendo una situación... Una pregunta. ¿Ahora hay mucho yonki de aguja? Pues sigue habiendo yonki de aguja. ¿Sí? ¿Jóvenes? Sí. Y algunos jóvenes. Sí. Me ha venido ahora a la cabeza. Creía que ahora más se fumaba. Más se fuma, al decir que más se había abierto... felizmente. Es que lo veo lógico, ¿no? Que quieran tomar droga, pero al menos no metértela por la vena. Bueno, me gustaría que alguno de mis compañeros que contara los datos un poco de lo que conocemos. Sí, Alessandro, estáis invitados, si estás animado. Exacto, estáis invitados a participar, por supuesto, con preguntas, aportaciones. Lo que queráis. Exacto. Venga. La primera cuesta. Luego, a la que alguien se lance... ¿Nadie quiere preguntar nada? No me lo creo. Dani, yo suelto cosas, y ya está. Te iba a preguntar, con estructuras, por ejemplo, como las que explicaba Teresa, Médicos del Mundo, salas de narcosalas, ¿no? Por ejemplo, ¿has tenido alguna experiencia con ellas o exclusivamente dentro de la cárcel, aquellos cursos que comentabas? Sí, bueno, es que yo he sido muy radical, tanto en mi vida como... Tanto cuando tomaba, como para dejarlo. Lo dejé por la cara, no tomé ninguna pastilla, no tomé metadona, no estoy a favor de ningún tipo de ayuda. A favor, hablo personalmente. Creo que si uno se da cuenta que no es lo correcto, lo deja de tomar y ya está. Si no llegas a ese punto
de inflexión tuya, lo vas a tener mal y vas a estar todo el día colgado, que es, supongo, lo que pasa a mejor por falta de recursos mentales o de neuronas porque la cocaína se las ha llevado. Pero yo me he comido mucha heroína, mucha cocaína, y llegó un momento que dije que eso no era vida para mí y lo dejé, y solo ha ayudado porque yo quería dejarlo. El hecho de tomar metadona, pues para tomar metadona sigo tomando heroína. Para estar colocado, es que lo veo que es cambiar una droga por otra. Si ya lo trato como un enfermo crónico y que no puede ser, y tengo amigos que siguen con la metadona, llevan 10 años, pues bueno, creo que es mala suerte. Una suerte porque hay una medicación que hace que esa persona esté tranquila y sin tener monos ni ganas de ir a robar o tal, pero yo me acuerdo por propia experiencia en los 80, bueno, en el 78 ya había metadona, los carnets de extradosis, y lo único que hacíamos era ponernos más a gusto. Te metías metadona, te metías heroína, y si encontrabas más metadona, pues te la metías, como el tilitrate. Tilitrate se sacó de las farmacias porque nos poníamos a gusto con él. O la Bupres o tantas otras drogas que son derivados de la morfina. Entonces, pasar de una droga a otra, yo creo que no me es válido. Para mí es harina del mismo costal. Entonces, hay que pelear eso, el que uno esté bien y no tenga necesidad de drogas. Si tienes necesidad de drogas, hay problemas. Es por lo que tú decías, te quieres evadir de la realidad. La realidad está dura para todos, no solo para los drogadictos. Entonces, te tienes que enfrentar a la droga, a la vida y a lo que haga falta. A ver, que me he ido, no sé qué pregunta era. Sí. La metadona, un tema interesante. La metadona entra, como dices tú, más o menos en el 78, sí, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Y cómo, explícanos un poco cómo es yo tengo curiosidad, por eso como neófita en estos temas, cómo se produce, bueno, la introducción de la sustitución, ¿no? ¿Es por prescripción, no? Es decir, ¿cómo entra la metadona? El tratamiento con metadona se instituyó como un tratamiento alternativo y de sustitución de la heroína, de los efectos los efectos de la heroína. Y esto hace que la gente no tenga esos episodios de carving, de mono y de síndrome de abstinencia, y corra a buscar otra dosis porque ya tiene esa droga. Y la idea de la metadona es el proporcionar una sustancia medicalizada, controlada, que le hace ir periódicamente a sus centros sanitarios, etcétera. Le acerca al centro sanitario, le normaliza la vida y puede seguir haciendo una vida normalizada. El tema es que la persona que vive solo para y por la droga no llega a hacer una vida normalizada. Él es un caso pues que lo dejó solo, lo dejó muy valiente, y no sé si lo dejaste a la primera, a la segunda, a la tercera o... A la 1200. A la 1200. Porque, a la 1200, 250. Sabemos lo del tabaco. El tabaco, bueno, pues sabemos que muchísima gente intenta dejar de fumar. Algunos lo han conseguido, felizmente mucha gente lo ha conseguido, y hay mucha gente que lo sigue intentando. Pues sigue intentando porque la próxima... sé que alguna vez lo dejaré, Claro, he dejado otras cosas. Pero bueno, es que en las adicciones, que estamos hablando de drogadicción, pero son adicciones y no solo son drogas. Las adicciones es que, claro, volvemos a los 80. Acordaros, en los 60, vamos a ver, el fumar estaba bien visto. No había película, no existiría ningún actor ni ninguna actora de actriz de los 50 que no se llevara un pitillo a la boca. No había deporte donde para ser buen motorista tenías que fumar Marlboro o Lucky Strike o Camel, dependiendo del corredor.
eran refuerzos positivos. Entonces, yo ahora voy a cumplir 50 años. Me he tirado de mi vida 35 años con refuerzos positivos sobre el tabaco. Eso lo tengo aquí. Me es muy difícil quitar el tabaco de mi vida, porque lo tengo tan metido dentro que lo veo normal. Ahora sí, llevo 10 años que veo que, hostia, con refuerzos negativos, que viene el cáncer, que viene... Pero me es muy difícil. Con las drogas me costó 22 años, pero al final dije, joder, que esto es malo. Pero lo vi yo. Lo de la metadona es que hago un inciso a lo que has dicho. Es tal cual has dicho, lo de la metadona vino como lo que iba a sustituir al problema de la heroína, pero si nos ponemos para atrás, ya que vamos siempre para atrás, la heroína pasó lo mismo. La sacó la Bayer para quitar a la gente de la morfina. Y la llamaron heroína porque iba a ser una heroína. Porque, claro, los morfinómanos, todos eran morfinómanos, entre comillas, por haber peleado en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, estaba bien visto ser morfinómano y había que hacer algo contra esa plaga de tanta gente que había enganchado a la morfina, y sacaron la heroína, que fue otra droga que iba a quitar el problema de la morfina. Y mira la que vino. Con la metadona no ha pasado, ¿eh? Pero a mí, por eso digo, he sido no antimetadona, sino que las cosas están ahí, es una droga más, se puede utilizar para eso, para evitar a estas personas que no pueden estar sin colocarse, al menos no toman heroína, que la tienen que comprar en la calle, y la metadona pues te la dan una solución, pero no es la definitiva. Ese es el origen de la... Sí. Bueno, perdona. Bueno, perdona, pero es que... Tiene el micrófono la chica de atrás. Ah, sí. Bueno, perdona. para A mí ver, eres yo, una chica. Sí. Como iba a hablar igual ya no hablo, porque era más que nada por No, romper dime. el hielo. No, porque como habéis dicho que hablemos... La primera pregunta. Y que la primera es Muy la bien. difícil, digo, pues voy a preguntar cualquier cosa. Pero bueno, lo que pregunto así como muy tonto es lo siguiente. Cuando la heroína ha bajado el consumo ha sido por el SIDA. O sea, uno ve la muerte o la no muerte. Creo decir que las demás drogas van a seguir, porque están, como hemos dicho, tenemos que convivir con ellas y de una manera esto. Pero hay factores de verdad, como el desencanto que estáis diciendo y como tal y como cual, para que haya mayor o menor consumo. Porque no lo veo muy claro. Bueno, yo creo que esto Creo viene... que es muy personal. Sí, es muy personal y sobre todo con la juventud. Cuando uno es joven, bueno, la misma palabra lo explica, eres niño y vas aprendiendo, tu cerebro va desarrollando y vas cogiendo influencias de todo. En la juventud, pues es eso, tienes muchas ganas de todo, quieres probar, y si en ese momento social, encima de los desencantos y todo lo que pueda haber, pero antes lo he dicho, la droga o las sustancias siempre han estado. Yo tengo la teoría de que si las drogas se legalizaran, no tendríamos tantos problemas. Primero porque los jóvenes solemos pensar que lo ilegal, lo prohibido, mola. Entonces ya de entrada tenemos eso de tirón para verlo. Solo por estar prohibido y que nuestros padres nos digan no hagas esto, ya es un paso más para hacerlo. Entonces creo que una solución sería legalizarlas, ponerlas a la venta donde tuvieran que venderse, en farmacias, en supermercados, en donde quisieran. Nos quitábamos el tráfico y nos quitábamos el toque ese de rebeldía de lo prohibido. Y veríamos a ver cómo triunfaba la droga. Que yo creo que una de las causas fundamentales de que la gente se mete en las drogas es por eso, por rebeldía, por hacer lo contrario a la gente, por hacerse algo más, que no lo es, pero los jóvenes creen que sí. Y por eso se meten. Si no es en la heroína, en la cocaína, en la ketamina, en el ácido, en lo que queráis. Muy bien. Teresa, ¿qué opinas tú de la legalización de las drogas? Bueno, yo creo que es un tema bastante complejo como para definirse así a bote pronto, pero sí que creo que la droga es uno de los negocios que da más dinero, las armas, la droga y la trata de personas. Y quiero dar un detallito que en Médicos del Mundo también hemos observado, por ejemplo, que las personas que sometidas a prostitución y tratadas,
además de obligarlas a ejercer la prostitución, les obligan en general a consumir droga. Porque la droga es un sistema de conseguir quitarle la libertad a una persona. Es decir, muchísima gente que trafica y mueve droga sabe que eso es manejar a un grupo de población, pero muy importante, aparte de generar muchísimo dinero, y que hay poblaciones enteras que viven de eso. Y además viven de eso, tienen droga, hacen que consuman la propia gente que place las plantaciones de coca, son también consumidores, para que no puedan dejarlo, para que sigan ahí trabajando. Es decir, es un tema que abarca política, economía. Es una forma de poder, ¿no? Sí. Está claro. Yo lo he dicho a nivel personal, que yo creo que se tendría que hacer. Por supuesto que es un debate. Aunque creo que tienes mucha razón. Es un debate muy largo si y se legaliza duro la a seguir. droga, pues realmente pues cambia completamente el panorama, pero es una utopía. Igual que otra, y no utopía, porque podía ser real, es a la persona que necesita heroína para vivir, proporcionarle la heroína. Programas de heroína. No. Por eso he dicho que antes con la metadona es decir, son sustitutivos ¿por qué que les tome tenemos que dar heroína? otra cosa que no le resuelve todo al 100%? Vamos a retomar tu pregunta sobre la metadona. Había un chico. ¿Sí? Bueno, no era una pregunta, en realidad era Comentario. un poco colaborar con Tere con lo que ha comentado. Y me estaba chocando lo de la metadona. También me ha chocado lo de si en el 2011 había gente que... Yo por suerte, por desgracia, en pleno 2011 conozco gente que usa jeringuilla desde los 15 hasta los 75 años. Y, hombre, hoy en día hay sustancias más fuertes, ¿no? Todo el mundo sabe que si usas ketamina por esa vía, pues sabes lo que te comento, ¿no? No lo he probado, pero me lo imagino. Pero no lo he probado, la ketamina no la he probado. Por esa vía va de todo. Sí, pero que yo de verdad que lo tenía muy metido, bueno, me ha pasado a mí, porque en aquella época, en los 70, nos vendieron esa droga por vía venosa. Hoy en día se vende, pero no es por vía venosa. Por eso le preguntaba si que un toxicómano de 50 años se pique, lo veo normal porque sigue haciendo como a él le gustaba, pero un toxicómano de 23 me extraña que se pique. Y de 15, tú no sabes lo que hace. No, pues que por supuesto, a gusto los colores, ¿no? Que lo de una asociación, bueno, yo sé que en Barcelona ya debe haber 3 o 4 narcosalas o salas de consumo supervisado, ¿verdad? Sí. Porque mientras que la calle, la familia, el trabajo, todo el mundo los ve como cadáveres. Y es el único sitio en que te tratan como una persona, ¿no? Sí, no. Y da pie a que haya una reinserción, lo que comentabas antes de la granja, ¿no? Entonces, la metadona yo la veo también como... A ver, las sustancias no se pueden decalar, porque te colocan. Mientras que la metadona hoy en día no coloca. Y si tomas heroína no te hace efecto. La metadona cambia mucho. Entonces, la puedes ir decalando. Y llega un día en que no tienes tampoco que consumir metadona mientras que has reordenado tu vida. Bueno, eso es un efecto placebo que existe de toda la vida. Yo siempre soy anti todo lo que sea en sustancias, pero es más un medicamento, ¿no? Y la heroína no es un medicamento, por desgracia, porque coloca... No, la heroína salió como medicamento, ya te lo digo, y es un medicamento. La heroína viene del opio, sacaron la morfina y de la morfina a la heroína. Es un medicamento, ¿no? Y la marihuana. Claro. Bueno, yo te digo, son sustancias. Son sustancias naturales. Opio y marihuana, sustancias no naturales. No llega a tener un efecto psicoactivo, excepto que lo tomes unas cantidades enormes. Y lo que decías de la metadona, claro que cuando empiezas un tratamiento de metadona, si acabas de dejar el caballo, la metadona te coloca. Cuando llevas 3 años tomando la metadona, te van bajando la dosis, te van haciendo el efecto placebo de que te crees que te vas tomando y van dándote zumitos de naranja hasta que ves que puedes vivir sin ello. Y entonces te dicen, oye, que hace un año que ya no tomas nada, que tomas el zumito. Hostia, ¿de verdad? Vale, si con efecto placebo funciona, perfecto. Igual que si te crees que Jesús te va a quitar de la droga, pues bendito sea. Pero no es un remedio más. No lo pongo como solución, es lo que decía, pero sí es un remedio más. Y sí que se va
bajando la dosis y llega un momento que eso, que ni te coloca, pero es porque te han ayudado no solo la metadona, mientras te han estado dando la metadona, han habido un trabajo contigo psicológico, personal, y puede ser que lo hagas. Si no hay ese trabajo de por medio, la metadona sola no hace nada. Y la metadona coloca, te lo digo. De hecho, comentabas antes... Y yo la he ¿no? tomado como colocón, no como ayuda. De hecho, comentabas que tú cuando te desenganchaste, desde tu punto de vista, el 75% de ese proceso fue psicológico y un 25% puramente físico. ¿no? Igual que he dicho que lo intenté 1.200 veces, al decir 1.200 es un número ficticio, y ayudado por deprancoles, que eran la DP15, las medicaciones que te pautaban entonces los tratamientos de extradosis, que lo había a partir del 80, 82, 85, empezó a salir bastante. Se vio que era un problema social y empezaron a ayudarte, ¿no? Había muchas formas de dejarlo. Yo lo dejaba siempre por algo, la verdad, porque mi madre se había intentado suicidar y dije, no vuelvo a drogarme, pero tal como estaba bien, me volví a picar. Siempre lo dejas por terceras partes, porque te han cogido en un delito y te dicen que si entras en un curso de tal no vas a ir a la cárcel. Mientras dejes la droga por terceras partes, no porque tú quieras, vas a tener mono de la hostia, a lo que me refería de que un 75% es psicológico, es por valoración personal. No soy psicólogo, no puedo. Lo digo porque yo cuando de verdad reflexioné que tenía que haber un cambio en mi vida y esa reflexión me llevó a ver que llevaba tantos años viviendo con la droga y dije, hostia, a ver si sé vivir sin droga, solamente si sé vivir, ya no quería pensar más. En ese momento, yo ya te digo, me pasé una semana, sí, malillo, como una gripe chunga, pero a partir de la semana todo fue bueno, me encontraba mejor. Entonces, no, monos, claro que tuve un síndrome, pero lo físico, tendríamos que entrar en las tolerancias de las drogas, por qué tenemos mono, y entonces claro que hay un síndrome físico, pero es mínimo. Comparado con lo que... Lo digo porque yo lo había intentado 50.000 veces y nunca había podido. Una razón creo que fundamental fue el que yo quise dejarla, y luego la parte mejor, yo creo, más trabajada, es todos los cursos de toxicomanía que empezaron a dar en las cárceles. Antes, hasta los 90 no habían cursos de toxicomanías. Entonces, esos cursos de toxicomanías en las cárceles, aunque los profesionales iban con muy buena fe para ayudarnos a desengancharnos, nosotros no lo tomábamos así, nosotros lo tomábamos como una forma de salir a la calle rápido. Perdona, Dani, que Teresa quiere añadir algo, ¿verdad? No, yo quería preguntarle, como ha dicho que ahora él trabaja como voluntario con jóvenes y con adolescentes, la prevención de la droga, porque yo creo que estos temas son mucho más de prevención que de tratamientos. Tratamiento, claro, exactamente que sí, pero que prevengamos antes. Hay que atacar en la base. Eso es. Te quería preguntar, pues, ¿cómo lo trabajas? Hombre, primero voy a las cárceles, ¿vale? Estoy trabajando con chavales que ya han tenido problemas, que ya tienen problemas, en el sentido de que ya están metidos presos. ¿Qué les pasa a estos chicos? Ya no entro en que sean de la raza que sean, ¿vale? Porque hoy en día en las cárceles casi todo es inmigrante, pero no entro en eso. Son personas, ¿vale?, con una edad y están la mayoría todos con 3, 4 y 5 años de condena. Entonces, claro, esos chavales, yo me acuerdo cuando estaba en la cárcel y que quería estar no que quería estar en la cárcel, pero ya que estaba en la cárcel, estar a gusto. Muy bien. Estos les pasa lo mismo. Es lo que han aprendido en la calle. Entonces, en la cárcel pasa 3/4 de lo mismo. La droga está en todas partes, ¿vale? Entonces, mi trabajo con estos chavales es de demostración personal de que se puede salir de ahí. Porque ellos siempre ven de que de ahí no van a salir, no de la cárcel, del círculo vicioso.
de la droga, de la delincuencia. Entonces, pues les animo a leer, no les animo a estudiar. Que las maestras me dan la bronca, pero digo, no me des la bronca, digo, si le digo a este chaval que se meta a estudiar, me va a mandar a tomar por culo. Pero en cambio, si le digo que lea, que un buen libro, una buena novela, le puede sacar de la cárcel durante 4 o 5 horas porque va a estar viajando totalmente. Entonces, les doy esos refuerzos que a la vez, a mejor por leer, luego le da por el estudio. Perdona, Dani, tenemos 2 preguntas en cola. La primera por ahí detrás. ¿Se oye, no? Sí. Sí, yo quería decir que el título de la conferencia es muy adecuado, ¿no? Porque es la droga en los 80. No tiene nada que ver 30 años después. Y desde luego, según los últimos datos de Euskadi Drogas, aquí en Euskadi, consumen mucho más la gente de 35 que los de 18. Y es más otro tipo de consumo. Y todo esto yo creo que es interesante tenerlo porque a la hora de la prevención, porque no los jóvenes no, son los que tienen 40 y 35, ¿no? No, esto es por la adquisición, por el poder adquisitivo. Los jóvenes no tienen poder adquisitivo y entonces no salen. Sí, pero también hay muchas cosas que se ponen de moda, ¿eh? Y igual hay cosas que ya no están tan bien vistas. Igual que fumar en público ya no está bien visto porque significa que no respetas al que está al lado. Sí. Pues igual estar fumado y pasar de todo tampoco está de moda. Y también la gente sabe que el consumir aquí estás colaborando con la pérdida de libertades y de derechos de ciudadanía de los países productores y de tránsito. También la gente joven sabe y es consciente pero eso que ha sido a base de información. Que cuando ha cambiado la ruta de la droga y ha venido por Guinea-Bissau, lo primero que hicieron fue asesinar al presidente del gobierno. Entonces la gente sabe que si se mete en ese tema, colabora con todo ese... Entonces no es algo liberador, ni rompedor, ni nada. Es algo opresor. En lo que es una dependencia de este tipo. Yo sí que estoy de acuerdo contigo en que hay otro tipo de drogas, hay muchos más productos en el mercado farmacéutico y mucho más limpio de conseguir, pero también hay más productos para el tratamiento. Y aquí en la cárcel de Nanclares pues se está dispensando parches de buprenorfina y hay tratamiento en todas las cárceles, y intercambio de jeringuillas, y hay otro tipo de tratamientos. Y de acuerdo contigo que hay que avanzar en utilizar todos los nuevos productos que dispense la industria farmacéutica para hacerlo de manera compensatoria. Pasamos, por favor, al siguiente comentario. Sí. Gracias. Sí. Buenas a todos o para todos. Oye, una cosilla, tengo me ha venido a la cabeza mientras estabais hablando. Yo recuerdo, el caso aquí a principios de los 80, que recuerdo, que convivían diferentes drogas, pero hubo una en especial, que es el caballo, que entró a saco. O sea, aquí entró a saco. Se podía coger en cualquier esquina, era muy fácil de conseguir. Entonces, hubo voces en aquel tiempo, y ha habido voces después, incluso hay reseñas en libros y demás, en las que se decía que la policía, que la Madera, estaba detrás de aquellas entradas justamente para tratar de anular a aquella juventud que en aquel momento, como tú bien has comentado y como los que tenemos un poco de edad hemos visto, era una juventud más rebelde, más radicalizada y demás. Entonces, claro, se trataba de aplanarla un poco porque, claro, había otras sustancias como el speed o el alcohol que te daban justo otro subidón y esto. Entonces, quería un poquitín a ver si tú habías oído algo de esto, si en Barcelona o en Cataluña ocurrió esto, como aquí, por ejemplo, ocurrió en la margen izquierda o en el Goierri en Guipúzcoa, en sitios muy determinados. Y, pues a ver qué tenías que decir sobre esto. Bueno, sí, hombre. La droga, la heroína sobre todo, tuvo una gran entrada en los 80, pero es lo que hemos hablado. Vino con todos los problemas sociales al lado. Si no hubiera habido esa gran entrada de droga. Que la policía o el poder establecido tenga algo que ver, pues es muy novelesco, ¿no? Pero hoy día lo sabemos, que la ficción se queda corta con la realidad. En Cataluña no pasó mucho a nivel político, como en cambio pasó aquí en Bilbao, en el País Vasco. Aquí es que, claro, el País Vasco siempre la política ha tirado mucho y entonces sí que tiraron de la heroína para calmarlo, pero esto se ha dicho de aquí,
En resto de España entró por otras circunstancias y a mejor sí que ha habido un poco de políticamente o con poder establecido de permisividad para que nos engancháramos y tenernos más tranquilizados, ¿no? Pero me cuesta creerlo, creerlo puede ser. Claro, es algo de lo que no tenemos, no hay datos constancia, no hay, ¿no? Yo sí recuerdo durante todo el periodo de investigación sobre la exposición, buscar en hemeroteca y encontrar muchas cartas del lector a periódicos que estaban denunciando esta misma cuestión, ¿no? Y de hecho la película de Eloy de la Iglesia, El Pico 1, sí deja traslucir esa problemática en Euskadi, ¿no? Y por eso precisamente, a pesar de ser un hit de pantalla, fue una película por el que a Eloy de la Iglesia, que era de Hernani, le dieron por todos los lados, le crujieron por todos lados, precisamente por sugerir, ¿no? esa idea que estaba en la calle, sí. Pero yo creo que eso pasó más en el País Vasco, ¿eh? Al menos el también. Mito está ahí. En Cataluña, Barcelona, primero, porque es lo que he dicho, la heroína entró en la zona alta. Yo la primera vez que lo probé, en casino, vamos, la zona más pija de Barcelona. Y ahí es donde conocí la heroína, porque claro, poneros en aquel entonces, ¿te crees que alguien de un polígono de la mina en el 80 iba de vacaciones a Tailandia? No, se iba a la burguesía. Se iban los que tenían poder adquisitivo. Y entonces, por eso, la heroína vino de Tailandia y no vino de ningún sitio más. Y entonces, hay de hecho toda una generación de tu edad, exactamente, todos en Madrid, premovida madrileña, para ponernos un poco en contexto, de intelectuales que estaban bastante enganchados a la heroína. Y que de los que quedaron pocos. Es que era cool. Era cool, exacto. Que ya lo digo, no es como excusa, es poniendo la realidad de los hechos. Ahora, como ha dicho la señora, yo si he venido encantado aquí es porque estamos hablando de un problema de los 80, pero que tiene repercusión aún ahora. Y si he venido más encantado es por todo lo que hemos adelantado. Claro que tenemos problemas y tendremos problemas dentro de 50, pero hemos adelantado mucho. Tenemos a Médicos Sin Acción. En una cárcel hoy entras y tal como entras tienes un programa que te van a estudiar, te van a clasificar, vas a ir a una celda con un solo o con un solo acompañante, que es una calidad de vida medianamente buena. Vas a tener tu cama, vas a tener tu televisión. En el País Vasco dais televisión, ¿eh? En la cárcel, Cataluña la tienes que pagar tú. Vamos a ver, hay una hay una serie de adelantos que hemos ganado mucho. Y en las hemos ganado mucho, pero tenemos que seguir peleando, que es a lo que hemos venido. Estos debates, es para concienciar a la gente. Claro que nosotros sabemos lo que hay, pero es que hay muchos jóvenes que, aunque hay otras muchas drogas, pero siguen eso, están en la inopia de lo que es la sociedad y lo que es la vida en general. Si los jóvenes, como todos, estamos aprendiendo, y estoy yo aprendiendo aún, pues anda, que es lo que tienen que aprender. Tenemos otro comentario, ¿verdad?, por ahí detrás. Buenas tardes. Buenas. Quería decir que, bueno, coincido en un 95% contigo. Gracias. De lo que estás comentando, y el otro 5% es del tabaco, porque como no lo dejes del tirón no lo vas a dejar. De poquito a poco no. No, eso a mejor hasta que no me dé cuenta que necesito dejarlo. De a poco no. Las cosas se hacen de tirón. Sí, lo tengo claro. Y porque uno quiere. Pero es lo que decíamos, mira, en otras drogas he visto quería comentar que, perdón, estamos hablando de drogas. Tabaco es droga. Para mí no hay drogas duras ni drogas blandas. La droga es droga. Es droga. La droga tenía que estar a la venta, como está el tabaco, como está el alcohol. El alcohol. En las farmacias, como puedes ir y comprar distintos medicamentos que vamos, que aunque no te pone lo que es, pero pero te quiero decir el componente. Sí, bueno, son principios del opio. Luego sí, hay muchos estudios y todo lo que se quiera, pero bueno, para la persona que ha dicho antes que la metadona no coloca es porque desconoce totalmente el tema. No, hay metadona que no coloca cuando van bajando de grados y van aguándotela, pero no es metadona, es agua. Con rayas no te van a colocar.
pero si como no tengo eso, si te dan 50 y si te dan 100, pues ya te vas a poner babeando. Sí. A la que te voy. Deberían legalizar la droga, porque la droga la droga no, el que está en la calle buscándose la vida, la droga viene en los contenedores y viene donde sea, y la gente que tiene el dinero eso es lo que decíamos, es que son unos intereses tan grandes que no merecen. Si no habría toxicómanos, si no habría consumidores, o sea, delincas o no delincas, o sea, aquí es que es la pescadilla que se muerde la cola, o sea, sobraría mucha policía, sobraría cantidad de centros. La metadona en su día funcionó, pero hoy en día no funciona. En Baracaldo han tenido que quitar las metasedines por el tráfico que había. Bueno, pero esos son otros problemas, ¿eh? Sí, pero eso es la forma que tenemos de utilizar esos sustitutivos a la droga. La persona que dice, ¿cuánto tiempo llevas? 7 años a la metadona, pero ¿qué vas a estar? ¿70? Claro, pues si tendrías que pagarla, que vas bajando. Pero bueno, eso así no es forma de Es que hay mucha gente que está con la metadona y si se hace un trapicheo pilla coca y luego el día de cobro se lo gasta todo. Pero tú estás hablando ya mismo de cosas de la calle. Dani, aquí Teresa está hablando de números, de lo que ellos quieren hacer, no de lo que nosotros hacemos con él. No es saber, es el uso que hacemos. Bueno, ellos nos lo dan para una cosa, si luego nosotros lo usamos mal, trapicheamos. A mí me han dado 50 pastillas y o las he tomado o no las he tomado o las he dado para cambiar por cabal, pero eso es cosa mía, es cosa de los usuarios. Que yo estoy en contra de la metadona, pero creo que va bien. Pero estar un montón de años en tratamiento... O sea, pues bueno, ya es una enfermedad crónica sin interés de bajar, y entonces, ¿qué dices? ¿Que no tengo que tomar retrovirales para el SIDA entonces? No, para nada. Pues también es una enfermedad crónica y tengo que y los retrovirales son veneno puro, ¿eh? Pero digo que tengo efectos secundarios por todas partes. Pero por eso no lo voy a tomar, no, porque gracias a esos retrovirales estoy vivo. Entonces, es que el uso es muy importante. Por ejemplo, pues ya con eso me vale la metadona. ¿Vale? Gracias. Teresa, sobre el SIDA que ha salido sobre la mesa, ¿no? ¿Cuáles han sido un poco la transformación que sobre todo de los paliativos, de los medicamentos que se han utilizado para tratamiento del SIDA desde que salió hasta ahora? Supongo que, bueno, un mundo, ¿no?, de adelanto. Pues fíjate, yo soy médico de atención primaria, no tengo ninguna especialidad en infecciosas ni en SIDA. Puede haber en este foro gente que sabe mucho más que yo y le devolvería la pregunta con mucho cariño. No. Al doctor Franco, que sabe mucho de eso. Lo que entonces era una... sorpresa, cómo se murió Rod Hudson, de que se ha muerto, qué ha sido y a qué iba unido al conocimiento que tenemos ahora, todo el tratamiento, todos los recursos que esas pastillas que son varias pastillas en una, la tripla, todo este tipo de controles y todo hace que esta gente lleve una vida completamente normalizada. Tú no puedes saber quién está tomando antirretrovirales y quién no. Yo sí, y un médico también. Bueno, pero tiene normalmente efectos secundarios que quedan, pero bueno, en la sociedad no. Parecemos gente normal. Bueno, pues yo reboto la pregunta al doctor Franco del SIDA de los 80 ahora. Sí, una pequeña semblanza, sí. Muchas gracias. Un micro para el doctor Franco. Buenas tardes. Buenas noches, Arratsaldeon, Gabón. Yo he vivido el problema de las drogas desde que yo tenía 22 años y empecé a ejercitar la profesión, recién acabado la carrera en el Hospital de Basurto. Las primeras, e incluso he sido realizador de 3 películas que han ganado premios de una serie que se llamaba Universitate Comintegia, que se emitieron en los años 87, precisamente el problema de las drogas, uno de drogadicción general, luego alcohol y heroína. Y he visto desde el servicio de urgencias y desde la hospitalización todos los problemas de repercusiones orgánicas. Lo primero que nos llamó la atención fueron las hepatitis. La hepatitis B
y porque la hepatitis, la que entonces se llamaba no A, no B, que luego resultó ser identificada como la C, la A no genera ningún problema, ni tiene una transmisión fecal-oral, no tiene una transmisión como era la B, que es por vía parenteral o por vía sexual. Entonces empezamos a ver que la gente joven se ponía amarilla, además estas hepatitis tenían una evolución espantosa. Espantosa en el sentido que se cronificaban, acababan cirróticos y, bueno, los que más suerte tenían cuando empezaron los trasplantes, los pioneros en el trasplante fueron dos, un navarro y un catalán, Margarit y Jaurrieta, que hicieron el primer trasplante de hígado en el hospital de Valle d'Hebron. Luego empezamos a ver fenómenos de infecciones osteoarticulares de todo tipo, que eran también metástasis sépticas de focos infecciosos. Luego empezamos a ver a gente que se quedaba ciega por la famosa retina. Y luego vino en el año 83-85 fue el primer caso de SIDA en Euskadi. Y bueno, nos llamaba la atención fundamentalmente que venía la gente hecha polvo, con infecciones intercurrentes, fundamentalmente que había una gran prevalencia entonces de la tuberculosis y veíamos unas cavernas brutales que se reventaban y hacían auténticos neumohidrotoras que luego se infectaban, etc. Y luego toda la patología derivada de la venopunción en malas condiciones higiénicas, que a su vez eran focos de partida de metástasis sépticas de fundamentalmente estafilocócicas. Y luego ya el SIDA consolidado. Y vimos toda la evolución del SIDA. Nuestro hospital fue el primer hospital de Euskadi que se constituyó en una unidad de enfermedades infecciosas protagonizada por internistas que dieron un paso adelante. Al frente estaba el doctor Santamaría como jefe de la unidad, pero todo el equipo del doctor Santamaría eran todos internistas. Y se generó una unidad y una planta dedicada exclusivamente al tratamiento de los pacientes con SIDA. Moría una persona cada día. Menor de 25 años. ¿En qué año? Estoy hablando en 90. la década del 83 al 93. Una persona cada día. Morían de las consecuencias de las enfermedades oportunistas que generaba el SIDA, porque entonces no teníamos otra cosa que la AZT y que no valía absolutamente para nada. Fuimos los primeros en utilizar también el AZT. Luego ya vinieron toda la gama de retrovirales y, como ha dicho Teresa, hoy en día el SIDA se ha convertido en una enfermedad crónica. Tiene efectos secundarios, efectivamente, tiene hepatotoxicidades, tiene lipodistrofias y cualquier facultativo, en fin, medianamente observador, sabe quién puede tener o estar afectado de SIDA. Y luego estamos viendo ahora, a pesar de ser una enfermedad controlada, que se ha convertido en una enfermedad crónica, en la que solamente tienes que tomar una pastilla que lleva 3 elementos eficaces, es que a pesar de que tengas un bagaje linfocitario importante de CD4, pues a veces estas personas, en fin, tienen infecciones intercurrentes que no nos las explicamos. Es decir, reaccionan frente a cualquier infección con cuadros extremadamente llamativos desde el punto de vista de la reactividad de su organismo frente a cualquier infección. Y una de las consecuencias más graves, y hemos visto 2 casos últimamente, es el distrés respiratorio ante infecciones bronquiales, incluso con un bagaje inmunodefensivo potente, como es el tener unas CD4 por encima de 200 o 300. Pero bueno, yo estoy absolutamente seguro, la humanidad se ha debatido con plagas, ahora las 3 plagas que afectan fundamentalmente al mundo en vías de desarrollo son el paludismo, la tuberculosis y el SIDA en estos momentos, y además con una proporcionalidad y con una estadística absolutamente muy parecida. Estamos en trance en este momento de conseguir la vacuna, y además hay un equipo catalán liderado por el doctor Cardona, la vacuna terapéutica de la tuberculosis, que va a ser realmente un gran logro para la humanidad. En estos momentos en Vizcaya hay una tasa de tuberculosis de 17,9 por 100.000 habitantes y por año en los últimos datos epidemiológicos. Entonces, bueno, esta es la historia que yo he vivido desde el principio hasta este momento respecto a las consecuencias orgánicas de la drogadicción. Yo os he oído hablar con mucha atención y el tema de ser drogadicto, no todo el que quiere ser drogadicto puede serlo.
Porque nuestro biologismo es absolutamente diferente. Nuestro cerebro es tan complejo, tan absolutamente complejo, que a pesar de que tenemos receptores absolutamente para todas las sustancias imaginables, pues no todos tenemos unos receptores con una afinidad concreta. De tal manera que la exposición a cualquier sustancia que pueda tener una vinculación adictiva con el sujeto va a depender no solamente de los factores periambientales y de la personalidad del sujeto, sino también de la capacidad que tiene su cerebro y sus neuronas de vincularse adictivamente por afinidad bioquímica, exclusivamente bioquímica de esa sustancia. Tan es así que cuando en el tema del tabaco, bueno, yo fui fumador hasta hace 20 años, yo soy un exfumador desde hace 20 años. Y yo fumaba como fumaba todo el mundo. Cuando yo entré en el hospital, era normal que los pacientes fumasen en su propio lecho. Era normal que los médicos pasasen fumándose un puro por las salas, incluso en la sala de tuberculosos, echando bocanadas de humo, y era normal que como gesto de cortesía el enfermo ofreciese y viceversa, el médico al enfermo ofreciese un cigarro y se echase un cigarrillo a pie de cama. Esto era lo habitual y lo que se veía en las salas. Lo mismo que era habitual que la gente bebiese en los hospitales y se emborrachase y organizase unos cristos de la de Dios. Sí, sí, está claro que hay un factor Entonces, hay un factor de importante, socialización sí, y de permisividad respecto a la utilización de las drogas. Yo siempre he dicho que la droga es como el arma que las carga el diablo, que mejor es que ni probarlas, porque nunca sabes, salvo que nos hagan, esto es la futura farmacocinética, es decir, las drogas a la carta, y esto se está utilizando ya en quimioterapia. ¿Por qué no todas las personas con el mismo tipo de cáncer, con la misma localización, responden por igual a la misma protocolo de quimioterapia? Bueno, pues porque unas células tienen unos receptores y otras células no tienen esos receptores. Esto es así. De tal manera que cuando se hacen políticas de deshabituación, por ejemplo el tabaco, hay gente que no le cuesta nada dejarlo y hay gente que reincide porque tiene una enorme afinidad. Luego queda, diríamos, la sombra psicológica. Por ejemplo, yo soy un exfumador, pero tengo que luchar todos los días contra mi condición de exfumador. ¿Por qué? Porque hay momentos en que te apetece fumar y entonces empiezas a fantasear con el cigarrillo, ¿no? Sí, bueno, un clásico, ¿verdad? Sí, bueno, sí, nos lo ha explicado muy bien, ¿eh? Muy Cómo se nota que explicado. hay medicina por medio. Entonces, bueno, insisto, no todo el que quiere ser drogadicto puede serlo. No todo aquel que, por eso hay que personalizar el asunto. Tú lo has dicho muy bien, es decir, sin el apoyo, la de metadona está muy bien. Yo propuse, siendo vicesecretario y secretario de la Mesa de Hospitales de Vizcaya, en plena guerra de batalla de la heroína, que se hiciese un censo de todos los heroinómanos de Euskadi, se les pusiese una chartela, una identificación, y allá donde hubiese un puesto sanitario, incluso un puesto de la Cruz Roja, se les sirviese metadona, para acabar con toda la delincuencia, con el asalto de farmacias, con todo el sufrimiento que tuvo la sociedad, desde luego los drogadictos en primer lugar. Pero, y no se hizo, y me echaron de vicesecretario del Colegio de Médicos. Me echaron con la propuesta, porque me dijeron que era una salvajada. Entonces, si se hubiese hecho en ese momento, es decir, proporcionar un censo de la gente que consumía de forma adicta y regular la heroína, y si les hubiese proporcionado metadona, no hubiésemos tenido el sufrimiento. No, el problemón que ha habido no. Se hubiera cortado bastante. No de raíz, entonces, pero mucho seguro. Y entonces, claro, se consideraba que el drogadicto pues, era un sujeto perverso, vicioso, y no un paciente que no podía desengancharse porque estaba vinculado, porque sus receptores cerebrales, diríamos, tan así. Hombre, si hubiera triunfado esa medida o algunas otras, seguramente la historia sería de otra manera, ¿no? Comentabas en tu presentación, ¿no? Lanzabas una pregunta que es que qué puede hacer precisamente la sociedad ahora en el que estamos en un momento de crisis paralelo al de los 80 para no volver a caer otra vez en la droga, ¿no? Como en su momento ocurrió. ¿Qué se os ocurre? Sí, sí. A nivel social es bien difícil. Yo creo que es una cosa a nivel particular, que cada uno sea consciente de lo que tiene, y al decir de lo que tiene es de la vida que tiene que vivir. Y entonces, a raíz de eso es que, claro, socialmente es muy difícil porque la droga está ahí, vamos a tenerla siempre, los problemas los vamos a tener siempre, entonces
Por eso digo que creo que hay que pelearlo desde la información, desde la base, desde empezar desde cero, y con tiempo y siendo positivos y creyendo en la raza humana, en nosotros en sí, es que vamos aprendiendo. Entonces, es seguir. Lo único es no quedarse en la comodidad de eso, de que, como no me pasa a mí, no, te pasará a ti, a tu hijo, y esto viene igual como yo, por ejemplo, hace 3 años a lo mejor no pensaba como ahora, pues porque ahora pues tengo dos niños de 3 años y pienso mucho más en la educación de ellos. Y hace 5 años en la educación infantil pues apenas pensaba. Pues es lo mismo, hay gente que aún no piensa en el problema que hay, pero a base de gente como nosotros, de actos así y de la vida, se va aprendiendo. Y yo creo que saldremos. Yo creo que soy muy positivo. Creo que la droga es un problema, aunque habéis dicho que igual no, de los estados, los narcodólares, todo. Porque habéis dicho antes que hay solo drogas y nada más, no unas drogas buenas, unas malas, aunque haya la 1, la 2, la 3, bueno, están repartidas en miles de cosas. ¿Por qué el alcohol, todos estos son drogas legales? ¿Por qué las otras no? Porque las otras, y no se va contra las drogas, se va contra los drogadictos de drogas ilegales, que es muy distinto que ir contra las drogas en general. Es que ir contra las drogas es absurdo, porque lo que estáis diciendo y lo que estamos diciendo todos van con la humanidad. Entonces, los que están provocando todos los problemas son el dinero negro de los estados que lo solucionan con lo narcotal. ¿Qué demonio vamos a hacer nosotros? Pero si es que no se puede hacer nada. Pero es que la peor adicción es al dinero. No, claro, no te quepa la menor duda. La peor adicción que hay es eso. Podemos poner paliativos, pero las drogas, mientras estén, estas son legales y estas no, mira el alcohol y tal y todo esto, es simplemente unos intereses, pero clarísimos, de unas potencias a las que no podemos ni mirar, casi de lo altas que están. El alcohol es malísimo, entonces, pero malísimo para y los daños que hace a la sociedad, pero estáis está diciendo bien que visto. se legalicen, estoy totalmente de acuerdo contigo. Mira, no vamos a dejarnos de mentiras, que se legalicen y acabe el dinero negro de los estados, que lo están sacando de la droga. Yo ya me has oído. Y luego, desde luego, la educación. Desde pequeños, viendo las consecuencias tan terribles que tiene, y desde luego lo que dice el doctor, de que cada uno es muy distinto frente a una droga y puede reaccionar distintísimo. Entonces habría que proteger un poco porque tú no sabes cómo eres, vamos. Igual te hacen unas pruebas de ADN si tienes los receptores celulares o no para esas drogas. Pero vamos, que todo lo demás es que son parches hasta que... Yo ya lo he dicho, perdona, te he dicho, ¿no?, que para mí todos son drogas, no hay drogas duras, drogas blandas. A veces me refiero como droga blanda a hachís y tal, para diferenciar, pero es para entender. Pero el alcohol mismo, vamos, yo tengo hepatitis, cirrosis crónica, hace 3 años pasé cáncer, estoy operado, tengo una parte del hígado, pero bueno, gracias a estos avances también, te lo digo, que me operaron porque hacía más de 10 años que no bebía. El doctor Fuste, mi médico, es uno de los cracks de la cirugía hepática, me lo dijo, tal como hablé con él, dice: Dani, si tú bebieras no te opero. Cuando me hicieron la hemodinámica, que es una cámara que te meten por la yugular hasta el hígado, y me dijeron: ¿tienes el hígado? Sí, tocado, cirrótico y tal, pero con tus presiones, con todo lo normal. Y dice: si fueras alcohólico, ni te operaba. Mira si hace daño el alcohol. Y no me dijo nada de la cantidad de heroína ni de cocaína que me había metido en mi vida, pero sí el alcohol. Tenemos un comentario también. Sí. Bueno, yo más que un comentario quería hacer una reflexión, ¿no? Que hablábamos un poco del paralelismo de la situación de los 80 con el de ahora. Hombre, la situación es diferente y vemos que la sociedad va poniendo parches siempre por detrás, pero vamos avanzando, o sea, vamos a creer como humanidad que tenemos futuro, ¿no? Pero a mí sí me parece que los jóvenes, los niños, los adolescentes no tienen información clara. Sí se sabe que esos que se pinchaban muy mal, que esos tiraos, que esos pringaos, pero todos andan locos por fumar marihuana y de eso nadie dice nada. Y la marihuana, si tiene los receptores apropiados, te quedas en el mundo de la psiquiatría. Sí, no, yo hay perdido. algunos porros que digo, ya esto lo llaman droga blanda porque te dejan atontado. Eso es, y yo sí que creo que eso habría que atajarlo de alguna manera, ¿no?, como sociedad.
no ir a la cárcel, que está muy bien, y ya decirles a aquellos pobres que tienen futuro, sino decirles a los demás que también tienen futuro, que no hace falta meterse ahí, que no se hace. Yo creo que no se hace en la escuela, o por lo menos se hace muy tarde. Sí, se hace poco. Poco y tarde. Sí, pero yo, luego, por ejemplo, perdona, a mí me han ofrecido de ir a las escuelas a hacer charlas, pero es que considero que no soy un buen ejemplo para un chaval así joven. No, porque solo van a ver un tío de 1,90 m que está medio bien, que voy con artistas, hostia, qué guapo. Ese chaval no piensa que el 90% de los que han hecho lo que yo están muertos. No los ven. Los chavales jóvenes, los muertos, no los ven, ni piensan en ellos. Solo van a verme a mí con el mensaje que les doy, que sí, de no tomar y tal, pero me están viendo a mí. A un chaval joven es bien difícil. A un chaval joven que está dentro de la cárcel con problemas, sí, pero en una escuela a mí me da reparo. Claro, el papel es del educador, ¿no? El papel, sí, yo creo que es del educador, de las instituciones, y lo de la marihuana, o sea, porque no tienen dinero igual. Yo no me planteo si es, a ver qué opináis vosotros, si porque como tienen poco dinero y lo pueden conseguir, toman esa droga, que es una droga, y sí, bien mala, o si no, tomarían otras, porque... Y sí son jóvenes, ¿eh? Sí, no, hombre. La marihuana, los porros o hachís, está claro que primero es una droga. Bueno, ahora ya no es barata. Ahora no podemos decir que es barata porque, bueno, todo esto es mercado, ¿no? Antes el hachís, teníamos a Hassan que daba dinero a sus acólitos para que plantaran, y ahora su hijo no da dinero, entonces hay menos cantidad, ha salido, es caro. Los jóvenes creo que se meten al hachís, primero, igual que en aquella época, cuando teníamos 12, 13 años, fumábamos tabaco para creernos hombres, para creernos más mayores, creo que se ponen con el hachís para estar eso, a la moda, a estar con... ¿Sabes? Es el principio. Cuando dicen, es que del hachís empieza, me sabe mal, porque no un primer consumo quiere decir que vayas a continuar, pero la realidad es esa, es que el primer consumo de marihuana o hachís te puede llevar a un segundo, un tercero y luego querer algo más. Lo que pasa es que en los 80 sí se hizo un eslogan del famoso por el porro se empieza, que aparece en revistas, y o sea, se hizo ahora un eslogan de eso, ¿no? No. Cuando en realidad no es así. Yo creo que se fuma marihuana y hachís porque es asequible a nivel precio y a nivel de conseguirlo. Casi pasa como con el alcohol, es que claro, hay una permisividad en la sociedad con el chocolate. Y porque la forma de consumo también no es escabrosa, no es decir, no es ni por la nariz ni es por la vena, sino que es un simple cigarro, ¿no? Tiene una forma de consumo pero igual que ahora aceptada. Se está atacando al tabaco, yo creo que la marihuana, el hachís pasará a 3/4 partes de lo mismo, ¿no? Lo que estamos en lo que antes hablábamos de la juventud. A mí el mayor, mira, en mi caso mismo, yo he dejado todas las drogas, pero el hachís sigo tomándolo. ¿Qué es un sustitutivo? Pues no sé. Yo hace 35 años que fumo y no me lo planteo ni dejarlo, pero porque no me repercute en nada. En el sentido de que puedo comprarlo, yo ahora tengo niños y a mí me llaman de la escuela y voy a buscar a los niños, me haga porros o no me haga porros. Yo creo que las drogas empiezan a afectar cuando te afectan a tu comportamiento. Entonces, ya te digo, los porros, hay que trabajarlo porque como todo... lo que decía el doctor Franco, a una persona le afecta de una forma y a otra de otra. La química que tenemos dentro, a todos somos diferentes. Yo hoy en día, con la gente que me muevo, mucha gente toma y mucha gente bebe. Si por eso yo tuviera que tomar, no me pasa. También es porque tengo un control. Ahora, yo sé que sin tomarlo controlo. Y si tomara, ¿qué me pasaría? No lo sé, no lo quiero saber. Pero es que hay gente que sí que quiere saberlo. Eso le pasa a un joven porque no ha visto. Entonces, hay que trabajarlo, si no, no llegas a lo que yo. Pero claro, volvemos a mordernos la cola porque claro,
para llegar a donde yo, lo normal es haber muerto con todo lo que he probado. Y no, un chaval joven no le tienes que dar esta opción. La opción es que aprenda a eso, a que no tiene por qué tomar nada para estar bien y consigo mismo, ¿no? Que es bien difícil, pero bueno. ¿Algo más? Yo quería apostillar, una de las preocupaciones actuales de la psiquiatría infantojuvenil es la mezcla de hachís con alcohol, porque produce unos cuadros de despersonalización que rozan con la psicosis, de tal manera que en la transición de la adolescencia a la juventud es muy difícil, ante un trastorno comportamental y cuasi psicótico de un chaval de estos, saber si estamos ante un efecto deleterio, en este caso nocivo, de esa mezcla entre hachís y alcohol, el botellón y el hachís, o realmente estamos ante un chaval psicótico de base, es decir, un esquizofrénico en un futuro, o un trastorno de la personalidad puramente transitorio. Esta es una preocupación tremenda que se está detectando y que además es una de las causas de fracaso escolar, porque produce una psicosis con unas paranoias absolutamente terribles. Luego quería apostillar lo siguiente, y un poco al hilo de lo que se ha dicho por aquí. La legalización de las drogas, bueno, a mí sería un tema de debate y tampoco me parece mal, porque obviaríamos toda la economía sumergida, de los tres pilares de la economía sumergida, que es el puterío, el juego y las drogas. Y las armas, evidentemente. Don Segismundo Freud, el padre del psicoanálisis, era cocainómano. Pretendió a su esposa Marta, que era una persona muy tímida, se formó en la Salpêtrière con el maestro Charcot, el que describió las neurosis, y este hombre de alguna forma redimía su timidez con la coca. Y fue cocainómano toda su vida. Intentó que su esposa Marta fuese también cocainómana, y ella se negó. Él contrajo un cáncer de boca, como todo el mundo sabe, murió con 80 años en Londres, y claro, el cáncer de boca le obligó a tomar más cantidad de analgésicos, y en las últimas etapas de su vida se volvió morfinómano. Nosotros utilizamos mucho la morfina cada vez más. Hubo una época en este país que se dejó por parte de los médicos. Opium divinum es sedare dolorem. El opio es divino porque seda el dolor, y la primera misión del médico es quitar el dolor. Entonces, yo lo que no he visto en la gente, y yo utilizo mucho los parches de fentanilo, los parches de buprenorfina o la morfina oral en gotas, etcétera, y bueno, pues cumplimos la misión de quitar el dolor, pero no he visto trastornos comportamentales. El peligro de las drogas, aparte de que hay drogas que producen mayores efectos biológicos, y es el caso del alcohol, el alcohol de forma continuada y en cantidades que dependen un poco de tus capacidades también de metabolización, o sea, del bagaje genético que tengas de una enzima que se llama etanol deshidrogenasa. Entonces, si tienes esa enzima, lo metabolizas mucho, y es el que se llama el esponja. Dice, bueno, pues este señor se ha bebido 2 litros de vino, joder, y está tan normal. Joder, yo me he bebido 2 chiquitos y estoy doblado bailando biribilquetas, ¿no? Entonces, por eso la individualidad de la respuesta. Pero hay drogas netamente malas, pero todo el mundo de los opioides, salvo la heroína, que produce una grande población neuronal, cerebral, y te deja tonto, te demencia. El resto de las drogas, los morfomiméticos, si se usan con prescripción, no tienen ningún efecto. El efecto es que luego, si los quieres retirar porque ya has superado el episodio que te ha motivado esa analgesia, pues lo tienes que hacer de forma progresiva, porque si no vas a sufrir un síndrome de privación. Un inciso, sin hacer apología a las drogas, el problema físico y médico de los yonkis son los síndromes. Si hay japoneses y chinos y tailandeses con 110 años y que han tomado opio toda su vida, que no es el tomar heroína lo que jode a la persona, es el mono, es la dependencia, es la guarrería de las chutas, son esas cosas, y creo que aquí médicamente me lo podrá decir, lo estás diciendo. Así, es decir, que si tú sigues una prescripción y una posología y unas indicaciones y un control facultativo médico, el tomar drogas de matiz opioide
tienen ninguna trascendencia. Siempre que las necesites, porque tú puedes vivir tranquilamente con una perfecta calidad de vida y sin ningún disturbio, diríamos, mientras de tus facultades mentales superiores, con parches de morfina o parches de fentanilo. Esto lo vemos a diario. Es decir, incluso para un lumbago o una hernia discal con un compromiso de raíz y una lumbociática, pues tenemos que utilizar muchas veces morfina. Y los usamos de forma transitoria y no pasa absolutamente nada. Y ese sujeto no se engancha nunca. Por eso he dicho. Y además, es que esto es estadística pura. Entre un 10 y un 15% son la gente que se engancha. Es decir, la gente expuesta a cualquier tipo de droga no se enganchan al 100%. Solo se engancha un 10 o un 15%. Cierto es que intervienen factores genéticos de receptabilidad y de cerebral, neuronal, pero también factores periambientales que están alimentando, diríamos, esa necesidad de ese sujeto de seguir, diríamos, en el mundo de esa sustancia. Bueno, es un placer, la verdad, contar con el testimonio del doctor. Tenemos que ir acabando ya. No sé si vosotros tenéis algún comentario más o aquí por parte de la mesa. Ahí me parece que ¿sí? Hay un chico que... Venga. Bueno, gracias por lo de chico. Bueno, iba a hacer la pregunta hace bastante rato y a lo largo de los turnos han ido contestando lo que iba a preguntar yo. Bueno. Yo aquí estoy viendo que a mí me interesa el futuro. El futuro creo que se está volviendo a olvidar. Cuando empezó la droga, que yo soy de esa época también, era... Por eso te he dicho chico. No teníamos información de lo que iba a ocurrir. La droga era algo muy moderno, algo que tomaban los artistas, las personas de éxito, muy divertido, y nadie veía las consecuencias. Las consecuencias fueron apareciendo según entró el mercado. Y en el momento que empezó el mercado y no había suficiente droga, se empezaron a meter mezclas hasta con matarratas, y empezó a salir toda la problemática física, que fue la primera que salió. Después de eso, la gente se empezó a asustar. Estas cosas terminan en estas. Después vimos a la gente en la calle pinchándose, y eso es muy feo y nos asusta mucho. El mercado siguió creciendo. Apareció el SIDA. Se cambiaron de la heroína, empezaron a aparecer con la cocaína. Hay que seguir con el mercado, hay que seguir vendiendo. ¿Y ahora qué ocurre? Están apareciendo las de diseño, las que están haciendo una afectación psicológica, las que no se ven. No pasa nada. El fin de semana han tomado algo de alcohol y 3 o 4 pastillas. ¿Qué va a ocurrir dentro de 20 años? Todos esquizofrénicos con 20 años, con 30, con 40. Ese es el riesgo que yo le veo, que nos acostumbramos a las cosas que pensamos que tienen solución. Se ha solucionado el SIDA, aparentemente. Se ha limpiado las calles, así de claro, y lo han utilizado políticamente. No, lo han utilizado económicamente. A un guardia civil, a un juez, y a mí me pueden comprar con dinero. Y el que lleva al mercado le interesa, lo compra y punto. Entonces, que no nos engañemos. Ahí hay un mercado que no sabemos resultados, que los chavales están todos los días juntándose, toman pastillas que nadie sabe con qué mezclas se están haciendo, sí, y ese es el futuro. Sí se sabe. Piensa que esas pastillas que estás hablando se incautan a los traficantes, se estudian. Bueno, sí. Y se sorprende en ello. Vamos a ver, estamos para eso. Yo sé lo que tú estás diciendo, el futuro cómo viene. Me refiero a que se va evolucionando. Si una pastilla se ve que da mal resultado de no sé qué, cambian a otra. Por supuesto. Ellos se adaptan. Más. Es un mercado. Y mientras no ataquemos el mercado y expliquemos a la gente que es un mercado y que a la gente tiene que saber que todo tiene consecuencias, no va a estar claro. Hombre, yo te diré, perdona, hace no mucho estuve con el juez Garzón y con el fiscal Villarejo. Creo que son personas suficientemente nombradas y conocidas que han peleado
contra las drogas y contra el mercado que tú dices, y que bueno, los dos creo que lo están pagando. Yo en esa conversación, y era un debate como este, solo que estaban ellos dos, llegué a arrancarles, no como yo que digo tan trágicamente que hay que legalizar las drogas, pero ellos no, claro, era el fiscal y el juez, no podían decirlo así, pero me llegaron a decir que tenía razón, que llevaban 35 años peleando contra esta delincuencia y que iban perdiendo, que a lo mejor era hora de cambiar de estrategia. Para que un fiscal general y un juez lo piensen, yo creo que tenemos algo ganado. Que está el problema, vamos, sí está, hay un interés muy grande, pero que hasta en los rincones más oscuros empieza a verse que ese problema hay que atajarlo o nos va a poder. Entonces hay que tener un poco de optimismo y creer un poquito en nosotros. Teresa. Y seguir hablando de ello. Pues sí. Claro. Bueno, yo quiero decir que ¿qué podemos hacer como sociedad? Pues educación, educación y educación. Insistir en las casas, insistir en las familias, insistir y insistir. Nosotros a todos nos han educado en nuestra casa y nos lo han hecho, y dar ejemplo, y insistir y educación, y exigir en los colegios que se eduque. Y que se eduque a las edades más tempranas. Si ahora dice que se consume alcohol a los 10 años, pues a los 9 hay que empezar a educarles, o a los 8. No pasa nada para que un niño oiga hablar de la educación sexual, pues lo mismo. Usar preservativo, lo mismo. A los niños hay que hablarles muy claro. Y no son tan niños como para no enterarse de las cosas. A lo mejor, pues es como todas las educaciones. A uno le sobra y al otro le queda un poco a su edad, pero bueno, hay que educar. Como sociedad tenemos que exigir eso. Bueno, pues queda aquí la solución sobre la mesa: educación, 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 y otra palabra muy bonita que ha salido 2 o 3 veces durante la jornada, que ha sido humanidad, ¿verdad? Así que muchísimas gracias a todos por haber asistido, y yo creo que nos vamos a dar un aplauso a todos, ¿verdad?